Buenas tardes para todos. Vamos a ver un tema que tiene una alta incidencia de atención en guardia, que es el dolor abdominal y las hemorragias digestivas. El dolor abdominal tiene un porcentaje de frecuencia en guardia entre el 10 y el 20% de motivo consulta. En la diapositiva dice que es un desafío para el emergentólogo, más que nada por el tema médico-legal, cuadros que están solapados, que uno los envía a la casa este, por una cuestión de falta de capacidad para la observación y demás, y después terminan complicándose. Como definición, es un cuadro intenso que tiene menos de una semana de evolución, dicen que brusco, suele repercutir en el estado general. ¿Por qué digo brusco? Brusco en algunos casos, como por ejemplo el abdomen agudo o el dolor abdominal agudo de tipo vascular. ¿Cómo se clasifica? El inflamatorio obstructivo y vascular. El inflamatorio es el abdomen agudo difuso, el dolor difuso, con contractura de la pared abdominal por la irritación peritoneal o por alguna víscera hueca inflamada, e ilio, que es equivalente a parálisis intestinal. El obstructivo es de tipo cólico, generalmente a nivel epigástrico, a nivel de la boca del estómago, o periumbilical, dependiendo que sea de delgado o de colon. No tiene irradiación generalmente, pero lo que sí no tiene emisión de materia fecal ni de gases, y puede cursar con vómitos. Y el vascular es súbito, tiene una intensidad realmente muy importante que lleva a la inflamación del peritoneo de la pared abdominal, peritoneo paretal. Bueno, en las mujeres es bastante frecuente la patología abdominal y en muchos casos tiene que ver con órganos pélvicos. Embarazo ectópico, aborto complicado o perforado, aneurisma de aorta en varón por encima de los 65, 70 años, a veces un poco menos. Las etiologías, obstrucción de causa benigna del intestino delgado, la frecuencia de tumores en el intestino delgado es bastante baja y en un porcentaje alto son benignos. Y la maligna de intestino grueso, fundamentalmente el ciego a nivel del colon ascendente o el colon descendente sigma y el recto. Las causas de hospitalización en porcentaje de frecuencia, dolor abdominal inespecífico, una caja de Pandora, perforación de víscera, una úlcera perforada, un divertículo perforado, apendicitis perforada y bloqueada por el epiplón como mecanismo de defensa. La pancreatitis y el cólico renal. Ya van a ver después que cada uno tiene su particularidad. El cólico renal es un paciente que está inquieto, se sienta en la camilla, se baja, quiere caminar. El cólico biliar es un paciente que está quieto, donde se mueve duele. Entonces, lo beneficia mucho más el reposo. Patologías graves que causan dolor abdominal, la apendicitis aguda, el aneurisma de aorta, la perforación de víscera hueca, la isquemia intestinal, la trombosis mesentérica, la colecistitis aguda, el embarazo ectópico complicado, el absceso abdominal, la enfermedad diverticular, que es bastante más frecuente de lo que ustedes creen, la rotura de vaso o hepática, traumática, en su gran mayoría de los casos,
Síndrome coronario agudo también puede provocar dolor abdominal, fundamentalmente dolor epigástrico, y el tromboembolismo pulmonar. La apendicitis tiene una muy baja mortalidad, 0,1-0,3%, en la no gangrenosa, y 0,6 prácticamente se quintuplica en la gangrenosa. ¿eh? Esta aumenta con la edad y habitualmente con el retraso en el diagnóstico y tratamiento del enfermo. Aneurisma de aorta abdominal roto. La colecistitis es menos al 1% de frecuencia. La colangitis graves, ¿sí? La pancreatitis aguda aumenta si presenta falla orgánica múltiple y necrosis del páncreas. Habitualmente la necrosis se comienza en la región caudal, ¿eh? Perdón, en la región cefálica del páncreas. El embarazo ectópico, 4% de cada 10.000 embarazos. Aclaro, el embarazo ectópico es un embarazo fuera de su lugar, por eso es ectópico. Puede estar insertado en el peritoneo, en la pared externa del útero, en las trompas, en los ovarios, etc. Y la obstrucción intestinal, 5% global y 16% cuando hay compromiso isquémico. Bueno, con respecto al dolor de tipo biliar, se localiza en el hipocondrio derecho y epigastrio, colecistitis, colangitis, coleritiasis. El gastrointestinal, en el hipocondrio derecho o izquierdo. El estómago tiene una ubicación anatómica más tendiente hacia el lado izquierdo que hacia el derecho. Epigastrio de úlcera gástrica, peritonitis, pancreatitis, el infarto de miocardio, de carrera diafragmática a veces puede dar dolor epigástrico. La pericarditis lo mismo, la esofagitis, y la esofagitis por reflujo que es bastante frecuente, la isquemia mesentérica, el cólico renal y nada más. El hipocondrio izquierdo, nefrolitiasis, o sea, cálculo renal, la pancreatitis, la neumonía puede dar dolor abdominal, y ojo en los chicos, ¿eh? Y el trombolismo también. Enfermedad inflamatoria, bueno, todas las que estuvimos viendo hasta ahora. En el flanco derecho, cólico renal del lado derecho, peritonitis, muchas veces las peritonitis, o sea, el apéndice puede tener estar ligada a un ciego corto, ¿eh? Eh, o sea que la localización está cerca del hipocondrio derecho, cerca del hígado, pero el dolor puntual, la zona álgida no cambia, tenga la localización que tenga. El dolor puntual siempre va a estar en el punto de Mapurne, ¿eh? Que es la unión del tercio externo con los dos tercios internos de la fosa ilíaca derecha. Bueno, eh, la fosa ilíaca derecha, apendicitis, inflamación del ilion, adenitis mesentérica, la epididimitis, la inflamación testicular, la torsión testicular, la torsión de un ovario, embarazo ectópico también. Periumbilical, más que nada la isquemia mesentérica, el aneurisma de aorta, a nivel hipogástrico, el colon irritable y el marco colónico, ya de por sí, la cistitis y las enfermedades inflamatorias de la pelvis en la mujer. En el flanco izquierdo, diverticulitis, pielonefritis, enfermedad inflamatoria. La fosa ilíaca izquierda, adenitis mesentérica, la epididimitis, la torsión de testículos y la torsión ovárica. Dolor de cualquier localización, abstinencia a narcóticos, duele el abdomen, crisis hemolítica,
la porfiria, las hernias, las contracturas y el herpes zóster. El herpes hay que sospecharlo. Bueno, ¿cómo se evalúa de principio un dolor abdominal? Signos vitales: taquicardia, frecuencia respiratoria, nivel de conciencia. La condición, si el paciente es aséptico, es probable que tenga deterioro de estado de conciencia. Condición ventilatoria y estado hemodinámico. Muchas veces, con respecto a la condición ventilatoria, el enfermo, para intentar inhibir el dolor, se abstiene de respirar profundo, ¿eh? Porque esto le provoca aumento del dolor. La evaluación del abdomen: la inspección, palpación, percusión y auscultación. A la inspección, si está bombado, si está simétrico de un lado con respecto al otro, si tiene cicatrices, puedo llegar a pensar que tiene una brida. Si tiene circulación colateral, se relaciona mucho con la hipertensión portal en el caso de la cirrosis, las lesiones cutáneas, etc. La palpación: signos de irritación peritoneal, dolor a la descompresión. Visceromegalias: que tenga aumento del vaso, aumento del tamaño del hígado o dolor, hernias, eventraciones, más que nada por cuadrantes, pero en el caso de las eventraciones, tienen bastante que ver con cirugías previas donde el proceso fibrótico, el proceso cicatrizal termina involucrando la permeabilidad de la víscera. A la auscultación: silencio intestinal, hilio. Que haya borborismo, ruido de lucha, por intentar atravesar en contenido intestinal una zona más estrecha. A la percusión: timpanismo o matidez. Timpánico: está distendido. El aire en la víscera provoca un sonido típico que es el timpánico. O matidez en el caso de que haya líquido libre en cavidad. Y otros, bueno, el tacto rectal debería ser de rutina. Y el examen ginecológico. Muchas veces la paciente entra con un dolor abdominal difuso, poco, poco ubicable de alguna manera, y uno haciendo tacto rectal y movilizando el cuello, o fijándose si hay abombamiento de fondo del saco de Douglas y demás, puede inferir que hay una patología en breve quirúrgica por resolver. Torsión ovárica, embarazo ectópico, etcétera. Bueno, los ruidos hidroaéreos, las calcificaciones y la dilatación de las asas intestinales. En la ecografía, bueno, dirección en la patología ginecológica. En la colecistitis aguda, pues nos va a informar la presencia o no de colelitiasis, de litiasis biliar. Un ecofaz de 4 cuadrantes, en el politrauma, con o sin trauma abdominal, en apariencia. Un politrauma lo puede tener tranquilamente. Y ser causa de refractariedad al tratamiento, porque el paciente está chocado y no lo pueden sacar pensando que la patología está localizada en un solo lugar. Con respecto a la tomografía, es un estudio bastante preciso. Cuando se acompaña de fiebre puede detectar patología diverticular, colónica, aire libre, cuerpos extraños, urolitiasis, engrosamiento de la pared intestinal, líquido libre, neumoperitoneo, grasa con patrón reticulado en la periferia. En la obstrucción coexisten zonas de asas dilatadas y asas de calibre normal. El líquido libre es signo de patología, en ella normal.
Hay una cantidad mínima de líquido dentro del abdomen, pero ya cuando la cuantía se manifiesta, ojo. Puede corresponder a líquido entérico, o sea, líquido intestinal, a perforación de una víscera hueca. Puede corresponder a líquido reaccional, a un proceso inflamatorio, a sangre, orina o bilis en el caso de la colelitiasis. Líquido libre, bueno, ya dijimos, el líquido libre de fondo de saco de Douglas es normal en mujeres en edad fértil, en cierta cantidad mínima. La TAC sin y con contraste, ya sea oral o endovenoso. Resonancia magnética para algo muy puntual. Y la endoscopía ante la sospecha de enfermedad gástrica o esofágica o hemorragia digestiva. Bueno, acá vemos una placa de abdomen donde se ve claramente el músculo psoas. Este desaparece en caso de procesos inflamatorios hiperagudos. Vemos restos de materia fecal, gases, etcétera. Y en este caso, bueno, vemos asas absolutamente dilatadas. Acá vemos cómo se marcan las obstrucciones. Refuerzo, y esto que ven acá más blanquecino es por presencia de fibrina, que es un proceso de proteinización de la zona inflamatoria. Por acá ven cómo, bueno, esto es un cuerpo extraño, seguramente el paciente ingirió, esto parece un segmento óseo, algún hueso, algo por el estilo, y debe haber perforado seguramente el ácido intestinal. Acá ya tiene niveles ciroaéreos, fíjense en cómo está engrosada la víscera. La placa, esto que ven acá como pizarrón sucio, pizarrón de tiza sucio, esto es delgado. Esto que ven como pizarrón limpio, bien negrito, esto es colon. Bueno, se ve la dilatación de las vísceras y cuando el diámetro alcanza o supera los 12 centímetros de diámetro, es indicación quirúrgica, entre 10 y 12. Bueno, acá vemos un abdomen agudo de tipo obstructivo con asas intestinales en taza de café invertida, con un nivel hidroaéreo, líquido por debajo y aire por arriba, horizontal, dilatación del colon. Y estas son las imágenes tomográficas que corresponden al mismo paciente. Soporte vital. No me voy a cansar de decirlo. En pacientes inestables realizar soporte clínico y hemodinámico. ¿Para qué? Para tener paciente para resolver en adelante. Si el paciente está chocado por dolor, por un cuadro vascular, por un cuadro infeccioso, y yo no comienzo a hacerle soporte inicial, vamos a estar en problemas. Analgesia. Hay un concepto que se está dejando de utilizar, que es no utilizar analgésicos. ¿Por qué? Porque en el caso de los narcóticos no retrasa el diagnóstico ni generaría error diagnóstico, pero sí retrasa la aparición de shock neurogénico por dolor y facilita que uno pueda explorar físicamente al enfermo. No le hago el analgésico y lo envío a la casa, se lo hago para poder estudiarlo. Los sugeridos son morfina, papaverina y el tramadol que eh, no, para mí en el caso de dolor abdominal no tiene demasiado asidero, no es tan potente.
Manejo específico dirigido a la causa del dolor. Resuelvo el tema que lo está generando. Conclusión, frecuente causa de consultas a servicio de emergencia, es una causa inespecífica, como por ejemplo la apendicitis, la colecistitis. La TAC es muy sensible en causas inespecíficas, fundamentalmente si cursan con fiebre. La ecografía es útil, pero es muy operador dependiente. Y lo que va a marcar más que nada es la presencia o no de líquido libre en cavidad. Bueno, o sea, el dolor abdominal es un tema álgido. Ante la duda, el paciente se le coloca una vía, se le coloca un suero isotónico o hipertónico y se lo expecta. Hemorragia digestiva generalidades es un sangrado dentro del tubo digestivo. Se clasifican según el sitio de sangrado, según la gravedad y según la etiología, la causa. Según el sitio, en altas y bajas. Todo depende que estén por encima o por debajo del ángulo de Treist. Por encima o por debajo del ángulo de Treist. Según la gravedad, en leves y graves. Las leves cursan con una sistólica igual o mayor a 100, frecuencia menor de 100 por minuto. Las graves cursan con cierta hipotensión sistólica y una frecuencia respiratoria que está por encima de los 100. Según la etiología, según la causa, enfermedad hepática, varices esofágicas, medicamentos como los AINE, corticoides y los tóxicos como el alcohol y los cáusticos. Complicaciones asociadas a la mortalidad por hemorragia digestiva. Enfermedades asociadas, cardiopatía isquémica, diabetes, enfermedad neoplásica. No se olviden que los tumores tienen muchos vasos de neovascularización, se irrigan muchísimo para acompañar al crecimiento tumoral y esto genera zonas de mayor posibilidad de sangrado, fundamentalmente cuando el tumor horada a los vasos, los deteriora y los rompe. EPOC, insuficiencia cardíaca e insuficiencia renal. Estas son todas enfermedades asociadas a las hemorragias digestivas. Anticoagulación crónica, particularmente no he visto hemorragia digestiva asociadas a anticoagulantes. Shock hipovolémico y recidiva precoz de sangrado. Sangró, se lo trató, se inhibió, se cohibió la hemorragia y el enfermo volvió a sangrar. 3 formas de presentación clínica. Esto, recuérdenlo. Como hematemesis, que es el vómito de sangre roja o borra de café, se da más que nada en las hemorragias digestivas altas. La melena, que son heces negras, pegajosas y muy malolientes, adherentes a la pared del inodoro, o del lugar donde depositen su materia fecal. Forma frecuente de presentación, en realidad la melena muchas veces, la hemorragia es silenciosa y uno de los signos de alarma siempre es la melena. Y la hematoquesia, que es sangre o coágulos por el recto. El tacto rectal, cuando uno coloca el dedo enguantado, sale y sale con sangre o con algún coágulo. Ojo. Después habrá que descartar si es patología colorectal, hemorroides, tumor de recto, etc. Valorar la bulimia a través de
de tensión arterial, de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria también. Asintomáticos en un 10% de los casos, con un 20% con hipotensión ortostática, o sea, cuando pasan de estar acostados a sentarse o pararse, aparece hipotensión severa. Taquicárdicos, la perfusión periférica, el relleno capilar distal, la palidez, el deterioro del sensorio, horario y deshoraria, que es un buen parámetro. Signos de hepatopatía crónica, citis, acterisis, que es el movimiento flapeo de la mano, hepatosplenomegalia, circulación colateral superficial, inclusive puede llegar a aparecer hasta circulación en cabeza de medusa periumbilical, que sean los cuadros hepáticos realmente muy severos. Y el tacto rectal confirma la hematoquesia o la melena. Diferencia entre una y otra, la hematoquesia es sangre roja, la melena ya es sangre metabolizada, con todas las particularidades que mencioné recién. Laboratorio que se le pide, muy sencillo, coagulograma, con hematocrito obviamente, urea, creatinina, y lo voy agrupando y compatibilizando para una eventual transfusión de sangre entera. Videoendoscopía digestiva alta, que permite el diagnóstico y tratamiento dentro de las 24 horas. Y después de las 24 también. Porque muchas veces está el estómago lleno de sangre y el vaso está dando y no permite ver nada. Diagnóstico diferencial con falsa melena por alimentos, remolacha, si el paciente está tomando comprimido de hierro, la materia fecal va a ser negra. Con epistasis, traga sangre, con hemoptisis, o la crema de bismuto, que es un antidiarreico, también tiene la materia fecal de color negro. Bueno, acá tienen dos imágenes endoscópicas de la videoendoscopía digestiva alta, donde tienen el lumen, y acá tienen estas imágenes. Esto es moco. Acá se ve qué cantidad de endoscopio está dentro del tubo digestivo. Esta mucosa está muy llena de fibrina, esto parecen imágenes ulcerosas. Bueno, el reforzamiento de los pliegues o engrosamiento de los pliegues gástricos. Acá les muestra cómo ingresa el endoscopio, atraviesa el esfínter esofágico inferior, entra en el estómago, inclusive como el endoscopio en algunos casos, al ser flexible, puede dentro del estómago revertir la imagen y mirar desde abajo hacia arriba el techo gástrico. Acá se lo ve atravesando el píloro, ya en duodeno, primera porción. Las posibilidades de realizar una endoscopía a veces no es tan fácil, más en la urgencia. Hasta no hace mucho tiempo existían, creo que deben existir lo que llaman servicios de sangrado, eh, donde uno fuese la hora que fuese, iba con el paciente y la endoscopía se la realizaban. Habitualmente si no se difiere para el día siguiente, y mientras tanto, arremánguense. Bueno, acá está diapositiva, no sé quién la puso acá. Tratamiento.
¿Qué se persigue? En primera instancia, reponer la volemia, si no es un enfermo va a estar en déficit. Estabilizar hemodinámicamente al paciente, sea con sangre o sea con líquidos, con soluciones hipertónicas, con lo que haya a mano como para poder salir del paso. El diagnóstico, si es posible, el diagnóstico etiológico. Detener la hemorragia, clipado, banding, bandas elásticas alrededor en caso de una varice, por ejemplo. Prevenir la recurrencia, quitar todos las noxas que pueden llegar a provocar sangrado, la utilización, bueno, el consumo de alcohol en extremo, si hay ciertas dietas que son muy ulcerógenas. En todo paciente inestable por shock o signo de sangrado activo, trasladar a una unidad donde se lo pueda controlar en forma intensiva. Con respecto a las causas, el 70%, 75% de los sangrados son por úlceras gástricas y duodenales. Erosiones, gastritis erosiva, Mallory Weiss, que es un cuadro que está dado por los vómitos muy intensos, rompen vasos superficiales del esófago y del techo del estómago y provocan salida de sangre con el vómito. Las neoplasias, los tumores gástricos, intestinales y los angiomas, las malformaciones arteriovenosas. ¿Cómo lo valoro? Lo valoro hemodinámicamente, tensión arterial, frecuencia cardíaca y le repongo volumen. La colocación de la sonda nasogástrica permite ver si está sangrando activamente o no. Realizar lavado gástrico, en mi época, creo que no sé si seguirá utilizando o no, yo creo que sí. Usábamos agua fría o agua helada como vasoconstrictor superficial para parar el sangrado o minimizarlo. Buscar acceso venoso para reposición volumétrica, glóbulos rojos, mantener la hemoglobina entre 7 y 9, para un normal de 12 o 14 como mínimo. Corrección de la hemostasia, que el RIN sea mayor a 1.5 del basal. Plaquetopenia menor a 50.000 plaquetas por milímetro cúbico. En ese caso, administrar plasma fresco congelado o concentrado plaquetario. La terapéutica endoscópica disminuye la reincidencia de estos cuadros, la necesidad de operarlos y la mortalidad. El 95% localiza el sitio de sangrado. Buena cifra. Un 20% requiere alguna técnica endoscópica. El 80% se detiene en forma espontánea. Ya de por sí, al hipotensarse un poco y demás, el sangrado tiende a convivir. Técnicas de inyección con sustancias vasoconstrictoras, de adrenalina. Otros esclerosantes, el alcohol, la fibrina, el cianoacrilato, bastante utilizado. Las técnicas térmicas, electrocoagulación láser sobre el vaso sangrante. Las mecánicas, los hemoclips o las bandas elásticas, el banding. Las quirúrgicas, no se llega, en la mayoría de los casos no se llega a operar. Tratamiento por vía endoscópica y tratamiento médico. Terapia farmacológica, bloqueantes H2. Hoy se usan los inhibidores de la bomba de protones. La ranitidina ya pasó a la historia. Los bloqueantes H2 no demostraron utilidad en la hemorragia digestiva. Los inhibidores de protones sí. Bajan la incidencia de resangrado, la necesidad de cirugía o de transfundir al paciente,
y son eficaces a altas dosis durante 72 horas posteriores a la terapéutica endoscópica. Una de las drogas más utilizadas por vía endovenosa es el omeprazol, y el pantoprazol también se utiliza. Las reglas de predicción, riesgo clínico, hay una clasificación que es la puntuación de Blatchford, pacientes que se benefician con una intervención temprana, transfusión endoscópica. Blatchford 0, la veda puede ser realizada dentro de las 24 horas, por encima de 0 y dentro de las 6 horas. Y la clasificación de Forrest, que yo creo que a mí es la que más me gusta. ¿Alto riesgo o bajo riesgo? Alto riesgo, alta probabilidad, vasos sangrantes o coágulos. Bajo riesgo, baja probabilidad y con fibrina o pigmentación oscura. Esa imagen que veíamos hoy en endoscopía, la fibrina. Bueno, hemorragia digestiva baja, por debajo del ángulo de Treist. Perdón, voy a tomar un poquito de Coca-Cola. Estoy. Bueno, sangrado rojo rutilante en el colon izquierdo. ¿Cómo va a llegar la sangre al recto? Roja. Distinta es la melena, que ya la sangre sufrió un proceso de metabolización de la hemoglobina y demás, cambia de color, cambia de textura, cambia el olor inclusive. Etiología, el sitio de la hematoquesia es el colon, o sea, el sitio de sangrado es el colon en un 75% de los casos. Las causas, intestino delgado, pero más que nada, más que patología tumoral, el intestino delgado tiene angiodisplasias, el divertículo de Meckel, la enfermedad de Crohn, los tumores, en su mayoría son benignos, y las úlceras. En el grueso, angiodisplasias, tumores, divertículos, pólipos, úlcera de recto, isquemia o colitis infecciosa. En el 10% de los casos aproximadamente la rectocolonoscopía o la videocolonoscopía es negativa. No se halla signo de sangrado. Bueno, aquí tienen colon con las obstrucciones, ¿eh? La luz colónica, la pared. Acá vemos, en el caso de la colitis ulcerosa, fíjense el puntillado hemorrágico que tienen y cómo cambia la estructura. Esto es un pólipo sésil, ¿eh? De colon, que es un tumor pediculado, tumor de toda formación, toda neoformación. Esto obviamente se clipa, se secciona con esta lanceta, se hace la hemostasia del lugar y la pieza siempre se manda a analizar. Bueno, esta es la endocápsula. Fíjense cómo va migrando, viajando por el intestino y filmando cada una de las imágenes. Acá vemos una protrusión de la pared, del colon. Esta es la microcam, una de las más utilizadas. La imagen es esta. Imagen bastante nítida, limpia. Y esto que ustedes ven acá son las bocas de una diverticulitis colónica, divertículos colónicos diseminados. El divertículo es una especie de herniación que se produce en la pared del intestino entre las fibras musculares y queda un trayecto de conducto y un saco.
Si a ese saco migra a un resto de alimentos, semillas, por eso las dietas son bastante estrictas, eso se puede infectar, se puede perforar, se puede infectar transformándose en una diverticulitis. Y esto que ustedes ven acá es una diverticulosis, una inflamación del divertículo, pero sin signos de una alarma extrema. ¿Qué factores de riesgo hay en la hemorragia digestiva baja? La edad avanzada, por eso por encima de cierta edad, 45, 50 años más, cuando hay antecedentes en la familia, debería realizarse de rutina una vez al año, una videoendoscopía, una colonoscopía. ¿Mm? La edad avanzada, los antecedentes de síncope, comorbilidades, el uso de antiinflamatorios. ¿Qué características tiene el sangrado? Persistente, no encuentra resistencia. Pacientes que están internados por otras patologías y de repente empezaron a sangrar por el ano. Historia de sangrado por angiodisplasias. En este caso se hace una inyección de una sustancia radioisotópica para ver, porque son muy sutiles las zonas de sangrado, pero sangran en forma es un goteo permanente. Examen físico, que esté taquicárdico, hipotenso, que tenga dolor o no abdominal. Laboratorio, buscar anemia, elevación de la urea como complicación renal. Linfocitosis o leucocitosis para confirmar cuadros infecciosos. Bueno, en enfoque diagnóstico, melena, hematoquesia, en colon ligero es habitualmente rojo, está cerca del recto, rojo rutilante. En el derecho es mezclado, resto de alimento. Recordemos que el intestino grueso, pues, cuando ingresa el producto intestinal, es semilíquido, pastoso. Cuando lleva más de 24 a 48 horas adentro del intestino, ¿el intestino qué hace? El grueso, absorber agua y sales, nada más. Lo convierte en una materia fecal sólida, ¿eh? Con la necesidad de un pasamano cerca del inodoro. Bien. Método complementario, la colonoscopía. Permite ver la zona de sangrado, ya dijimos, en un porcentaje alto, pero hay ciertos sangrados que no los identifican. Radioisótopos, glóbulos rojos marcados con tecnesio luego de 30, 60 minutos y hasta 24 horas después, para ver lo que yo les decía de el sangrado, el goteo, que es imperceptible a la endoscopía, pero que ocurre. La angiografía por TAC, helicoidal, tiene una sensibilidad del 90% y una especificidad del 85%. La videocápsula endoscópica, la videocamp, y el diagnóstico diferencial con sangrado orificial, o sea, sangrado de tipo rectal, hemorroidal, y la hemorragia digestiva alta. ¿Qué hay que hacer con estos pacientes? Hay que reponer la volemia, intentar, en la medida de lo posible, llegar a un diagnóstico y a un tratamiento específico. El manejo específico es endoscopía, la angiografía en caso de ser necesario, la infusión de vasopresina, está discutida. La embolización por catéter y la cirugía efectiva cuando no se tiene un sitio, perdón, cuando se tiene un sitio aproximado de sangrado. Digo, voy y eh, abro el intestino en tal lugar, busco el sangrado, suturo y lo cierro con cierre manual o una sutura mecánica. Bueno, acá estaba mi amigo el Coyote, un ídolo de la vida.
y arriba lo dice muy claramente. Si de tenacidad, de paciencia se trata, el coyote está ahí. Y brego porque algún día lo agarre el correcaminos. Bueno, con respecto a una patología importante abdominal, la pancreatitis aguda. Por definición no es ni más ni menos que la inflamación del tejido pancreático. Cuadro clínico dominado por el dolor, los vómitos y el aumento enzimático de la amilasa y de la lipasa pancreática, con compromiso de órganos locales u órganos sistémicos. A veces resulta difícil de relacionar que un cuadro abdominal de inflamación de un órgano, parte peritoneal y parte retroperitoneal, pueda llegar a ocasionar tan fácilmente fallo multiorgánico. La epidemiología aumentó el número de casos, porque también aumentó la expectativa de vida. Puede ser de etiología congénita, fármacos, infecciosa. La litiasis biliar y la litiasis alcohólica son las más frecuentes. Son pacientes que cursan habitualmente con hipertrigliceridemia. Si uno mira el plasma, el suero de estos pacientes es un suero lechoso, un suero con alto contenido en grasas. Los traumatismos y en algunos casos el embarazo. El mecanismo, el factor injuriante es desencadenado por autodigestión del páncreas. Se obstruye, en su gran mayoría, por un cálculo en el esfínter de Oddi y el páncreas sigue segregando las enzimas. Como no las puede volcar, no las puede vertir a la luz del intestino, lo que hace es empezar a autoagredirse, autodigerirse. La fisiopatología desencadenante, bueno, más que nada está localizado en el ácido, en la glándula pancreática, tiene que ver el tripsenógeno aumentado, el calcio, etcétera, etcétera. El cuadro clínico es un dolor de tipo perineural, aumento de la presión del ductus, del conducto pancreático. Las complicaciones es el pseudoquiste pancreático, la estenosis duodenal, las alteraciones de la movilidad del intestino, los ilios. El 80% son leves y se resuelven sin complicaciones. Las locales, la necrosis y la destrucción del páncreas, ya sea una necrosis estéril o infectada. El pseudoquiste pancreático y los abscesos. La sistémica respiratoria, con distrés, hemodinámica, secundarias a vómito, falta de ingesta de agua, el tercer espacio, la inflamación, disminución de la perfusión pancreática y sistémica, y otras como la insuficiencia renal aguda. El tratamiento multidisciplinario, clínico y quirúrgico, parte de la reanimación precoz disminuye la prevalencia del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y fallo multiorgánico. La reanimación inadecuada se asocia con infecciones, con insuficiencia renal aguda. Evaluar la respuesta en base a la frecuencia, a la PAM, al hematocrito, a la diuresis horaria y al movimiento enzimático. La milasemia es la prestación de laboratorio más utilizada. La lipasemia no tanto, pero ¿qué tiene la lipasemia de ventaja? Que permite ver la evolutividad, o sea, marca el descenso cuando el paciente está evolucionando bien en forma paulatina, igual que la milasemia. Con respecto a la analgesia,
Son cuadros muy dolorosos, muy, pero muy dolorosos. Se utiliza la meperidina, la morfina y el fentanilo. O sea, son analgésicos duros, siempre endovenosos y asociados a sedación. Son enfermos que pueden estar días con nada por boca, absolutamente nada, porque hasta el agua hace que el páncreas, esto es una exageración, pero eh, trate de trabajar más para vertir más cantidad de enzima, porque algo en el tracto digestivo está ingresando. Y de principio no sabe si es guiso de mondongo o agua. Entonces segrega. Bueno, evaluar la respuesta con respecto a todos estos parámetros, que tenga una buena función renal, una diuresis horaria mayor a 1 mililitro kilo hora. Antibióticos, no se utilizan antibióticos profilácticos. Tema discutido. Hubo un momento que se utilizaba la ciprofloxacina, como tratamiento profiláctico, pero bueno. Ante la sospecha de infección antimicrobiana, iniciar antibiótico con imipemen 500 cada 6 o floxacina, pariente de la cipro, o metronidazol y metronidazol 500 miligramos para la cobertura específica. Antimicóticos en pacientes con sepsis y fallo renal. El quirúrgico, bueno, es intentar resolver la causa, el cólico renal, perdón, la litiasis biliar, la necrosis estéril, las lesiones infectadas, las conglomeraciones líquidas, los abscesos, la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica está indicada fundamentalmente si es de origen biliar, si es de origen de litiasis biliar. Bueno, ha sido un gusto. Nos vemos en la próxima charla. Saludos, gente.